Yo les voy a pedir si van conmigo a Primera de Samuel, capítulo 25, verso 32. Dice ahí la escritura: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa para venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué bonito. La verdad que qué instructivas y fascinantes, fíjense bien, son las historias que Dios nos permite conocer en la Biblia de la mujer, como lo veremos en esta historia, ¿verdad? Cada historia tiene diferentes matices, cada historia tiene diferentes formas de hablarnos. En este caso nos presenta dos personajes. Yo incluso al título del mensaje se llama Abigail y Nabal, prudencia y necedad, por un lado, pero yo le titulé La Bella y la Bestia. ¿Cómo ven, Y se van a dar cuenta que así es. Fíjense bien, ¿por qué? Nabal, que era esposo de Abigail, respondió de una manera muy terrible con insultos a la petición de hospitalidad que David le envió a pedir a través de unos mensajeros que envió a Nabal. Abigail, su esposa, tomó, por la forma en que respondió su esposo tan terrible, ella tuvo que tomar medidas para salvar a su familia. Y todas esas acciones inmediatas y valerosas de Abigail nos van a enseñar cosas bien interesantes: lo que es el poder del amor, el poder de la prudencia, el poder de la resistencia, de la generosidad, de la humildad, características que vamos a aprender más adelante de esta mujer llamada Abigail. Por eso yo le titulé La Bella y la Bestia. No se les va a olvidar el mensaje, ¿verdad? La Bella y la Bestia. Fíjense bien, déjenme hablar del contexto para poder adentrarnos al personaje de Abigail. David había llegado con su ejército, tenía días de no comer, muy posiblemente se encontraban en el desierto de Parán huyendo del rey Saúl. Dios ya había dado una palabra profética a David que sería el futuro rey de Israel, y Saúl durante mucho tiempo lo estuvo persiguiendo. Y también se cuenta que esta historia se narra no solamente la persecución de Saúl, sino acababa de morir el profeta Samuel, el que le había profetizado que él sería el futuro rey de Israel. Y el profeta Samuel era un personaje muy importante en ese tiempo para Israel. Dice Primera de Samuel, vayan conmigo ahí, en este contexto, Primera de Samuel 25, verso 2 al 3, dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual, ¿cómo era este hombre? Muy rico, y tenía 3,000 ovejas, 1,000 vacas. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Y vea cómo empieza a hablarnos de Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. ¿Cuántas mujeres de buen entendimiento hay esta mañana? 2, 3 nada más. De buen entendimiento, y luego dice de hermosa apariencia. ¿Cuántas mujeres hermosas hay aquí?
Pero miren lo que sigue, escúchenme lo que sigue para los maridos que hay aquí, ¿no? Pero el hombre era duro y de malas obras. Ya se quedaron bien calladas. Y fíjese lo tremendo, este hombre Nabal pertenecía al linaje de Caleb. Caleb era un personaje muy importante en el pasado en Israel porque él fue uno de los 2 espías que cuando fueron a reconocer la tierra de Israel regresó con mucha fe y con mucha fuerza, ¿verdad? Diciendo, sí podemos subir y tomar posesión de la tierra que Dios nos ha dado. Y 10 de esos espías no. Así que los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. La palabra Caleb significa perro en definición. Y él era perro porque era muy duro para la guerra, pero también era muy fuerte para confiar en Dios. Y este hombre Nabal no hacía honor nada que ver con Caleb, porque este hombre sí era duro, pero duro de su forma de ser. ¿Qué significa Nabal? Nabal significa simple y sencillamente necio, insensato. Y se pudiera pensar que las riquezas que los hombres llegan a poseer podía aparentar verse bien ante los ojos del mundo. Pero la realidad, como en este caso Nabal, él era un hombre muy rico, pero era un hombre malo, duro. No tenía honor, no tenía honestidad, solo le importaba lograr y tener más y más sin saber compartir. Y en el mundo, mis hermanos, hermanas en Cristo, les quiero decir que en el mundo hay 4 diferentes tipos de ricos. Los ricos que lo tienen todo y son soberbios. Los ricos que lo hacen y se vuelven egoístas. Los ricos que lo sueñan y presumen ser algo que no lo son. Pero existe un cuarto que son los ricos que son ricos en su carácter. Y estos son los que conocen a Dios. Nabal él era un hombre muy rico en lo que tenía, en lo que poseía, pero era el más miserable de todas las personas en su carácter. Es preferible ser rico en el carácter que ser rico en tus bienes materiales. ¿De cuál de este tipo de ricos te gustaría, mujer, ser? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Bien, pues así era. Nabal era del primer punto. Él era un hombre muy rico por lo que poseía, pero era soberbio, con un mal carácter. Mientras anduvieron en el desierto, David y sus acompañantes, ellos cuidaron por un tiempo incluso a los ganaderos y pastores de Nabal, los defendieron, estuvieron a favor de ellos. Llegó el tiempo de la cosecha, en el texto que leímos, ¿verdad? El tiempo que estaban esquilando las ovejas. Y cuando se hacía esto, generalmente se dice que se celebraba una fiesta. Se hacía toda una fiesta. Y entonces David, al ver que estaban esquilando las ovejas para la fiesta, mandó precisamente a 10 jóvenes para que le dieran un mensaje. Y vean el mensaje de David a Nabal: la paz sea contigo. La paz, estoy hablando en 1 Samuel 25, verso 6, ahí manténgase, ese es el pasaje que hablamos. La paz sea contigo, la paz sea con tu familia, la paz sea con todo lo que tienes. Nuestro Señor David manda este mensaje y le dan el mensaje a Nabal. Dice: he sabido que estabas esquilando. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca les hicimos daño, ni les ha faltado nada durante todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por tanto, halle gracia ante tus ojos
estos mis jóvenes, porque venimos en un día de fiesta. Fíjese, ¿qué era un día de qué? Por favor, da a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Había hambre. Pero Nabal recibió la petición con amargura. Y escuche cómo contesta Nabal. Primera de Samuel 25, verso 10 y 11. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y seguro sabía Nabal que Saúl lo estaba persiguiendo, porque Saúl todavía era el rey. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que me ha reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Fíjese qué tremenda respuesta. La respuesta de Nabal fue muy dura, muy mezquina, sin amabilidad, egoísta, nada generosa. Todo lo veía como suyo. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado esta frase: me ha costado. ¿Sí la han oído? Todo esto me ha costado a mí tenerlo, lograrlo. Muy contrario a los mandamientos de Dios. Este hombre era contrario, aunque venía de una descendencia de confianza en Dios, de un hombre fuerte en la confianza en Dios. Este hombre no tenía nada que ver con eso. Él confiaba en lo que él había logrado en la vida, sin darse cuenta que todo lo que tenía era de Dios. Deuteronomio, rápidamente nada más quiero confirmar eso. Deuteronomio 7 al 9, dice la escritura algo que Nabal conocía. Si hubiera un pobre entre tus hermanos en una de las ciudades de la tierra que el Señor te da, no seas egoísta y no te negarás a ayudarle. Serás generoso con él y le prestarás lo que necesite. Asegúrate de que ningún pensamiento malvado entre a tu mente diciéndote: el séptimo año, el año de perdonar las deudas, está cerca, y mires a tu vecino pobre de manera hostil y no le des nada, pues él se quejará de tu conducta ante el Señor y se te encontrará culpable de pecado. ¿Culpable de qué? Esa fue la respuesta que Nabal le dio a David, quien inmediatamente, fíjense bien, al recibir la respuesta, se molestó tanto David que ordenó a todos los compañeros del ejército que traía. Él traía cerca de 600 hombres, y él dijo: ciñan sus espadas. Y aquí es donde aparece esta mujer, ¿no? Abigail. Era todo lo contrario de Nabal. ¿Cómo era Abigail? Todo lo contrario. Ella, dice la escritura, que ella era hermosa en apariencia, sabia, prudente, responsable, pacífica, amorosa. Bueno, nos cansaríamos de hablar tantas virtudes de Abigail. Y entonces entra la primera pregunta. A ver, chaca, chaca. La primera pregunta entraría en todas ustedes, mujeres, de contestarla y decir: ¿cómo es posible que una mujer así, de esta naturaleza, haya terminado casada con un hombre como Nabal? Y bueno, a lo mejor nosotros, estudiando la cultura, pudiéramos responder y decir: podemos entenderlo por los matrimonios arreglados de aquella época. Pero en la actualidad también existen muchas mujeres Abigailes que están en esa posición, no porque su matrimonio haya sido arreglado, sino más bien
porque cada uno lo escogió. Pero también es muy seguro posible que haya mujeres navales, no de la naval, sino de naval, ¿no? Pero mis hermanas, es bien increíble ver cómo muchas mujeres Abigaíles terminan casadas con hombres navales. Mujeres que temen a Dios, tiernas, gentiles, generosas, sensibles, nobles, que terminan atadas en unión con hombres que no tienen nada en común. Pero déjenme decirles de una forma amorosa, hermanas, pero firme, déjenme decirles en este punto, que si tal circunstancia te ha acontecido a ti, esta no es una razón para invocar la ley del país y salir del enredo del problema. Tal vez Dios sabía que tú necesitabas esta intensa prueba en tu vida. Y escúchame, esto suena duro, pero no lo es, ¿eh? Esta intensa prueba para ser humillada, pero para dar un gran testimonio, no solo a tu marido, sino a todas las que te rodean. Yo creo que Abigail no es el único caso de este buen testimonio ante un hombre como ella lo tuvo. Dice la escritura, voy a leer una escritura en 1 Corintios capítulo 7, verso 13 al 14, y espero nos ayude, mujeres, a ustedes a entender si alguien vive una situación complicada con un hombre como Nabal. Dice la escritura, 1 Corintios 7, 13, dice: si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿En quién es santificado? Y la mujer incrédula es santificada en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la escritura. Así que, pues vamos a aprender de esta mujer, ¿no les parece, mujeres? La Biblia es muy clara y dice que si tú te encuentras en una situación así, quédate donde estás. Quédate ahí, no hagas tú nada por moverte de ahí. Claro, yo no quiero que quede en duda. Lógico, si una mujer enfrenta violencia con un varón y el varón la ha llegado a golpear, pues ¿qué haces, no? O sea, definitivamente, yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un hombre con un carácter como este hombre, que no tenía nada de Dios, que no conocía a Dios, aunque venía de la descendencia de un hombre que tuvo tanta confianza en Dios. Pero déjame decirte, tal vez un día como Abigail llegue una nueva oportunidad dada por Dios, pero tu papel es quedarte ahí, esperar en la gracia y en el poder de Dios y mantenerte siempre. Amén. 1 Samuel 25:13. No me quiero concentrar en esto, solamente estoy dando el contexto para entrar en lo que quiero que aprendamos, mujeres. Entonces, fíjese bien, ahí está David, que recibió la respuesta mala de este hombre Nabal. Dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó la espada. Y escúcheme, subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 hombres en el bagaje. ¿Cuántos hombres venían a la casa de Nabal? 400 hombres. Y no venían en paz, en son de paz, venían en son de acabar con la familia. ¿Saben qué significa esto? El fin de una familia. ¿Saben qué significa esto? La destrucción de una familia.
Si prestamos mucha atención a la historia, David no mostró ante Nabal la misma bondad, paciencia y misericordia que llegó a tener cuando tuvo al rey Saúl en aquella cueva para matarlo. No tuvo la misma paciencia. Aquí él inmediatamente se prendió y venía en un son de venganza. Pero también déjenme decirles, David tampoco estaba bien con su reacción. Porque la Biblia nos enseña claramente que la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios. Eso es para todos, mujeres y varones. La ira del hombre nunca va a obrar la justicia de Dios. Así que siempre que la ira quiera tomar control, hay que controlarla, hay que dominarla. Porque de esa manera nunca vamos a aplicar la justicia de Dios. Y el que aplica la justicia de Dios es Dios. Amén. Y tenemos que dejar que lo haga. Pues David reaccionó mal. Y es como alguien de ustedes pudiera reaccionar y diría como mujeres, se lo merecía. Él se lo buscó. Que lo aguante su mamá. Le hago un bien para que me pague con mal. Hagan de cuenta que David así estaba en esas condiciones. Este texto no lo voy a leer, si quiere anotarlo, anótelo. Primera de Samuel 5, 14 al 17. Antes de que David llegara a la casa de Nabal, mucho antes, yo me puedo imaginar un criado de Nabal, no sé cómo le hizo, que fue a donde estaba David. Y es muy posible que eso pasó porque la historia lo dice, que el criado llegó rápido con Abigail, Abigail, Abigail. Y le contó todo, le contó cómo que había venido David, había mandado sus mensajeros, que su esposo había sido grosero en responderles, lo había hecho de una manera muy mala, con necedad. Y entonces viene con ella y le dice: Abigail, necesitas hacer algo porque David viene con su ejército. Le informaron a ella del suceso y el peligro que había para su casa. ¿El peligro que había para quién? A ver, dígalo fuerte, mujer. ¿El peligro que había? Aquí es donde entra en acción la bella. La bestia ya ha estado actuando, que era su marido Nabal. Pero aquí es donde entra la acción de esta mujer, la bella, la mujer prudente, la mujer sabia, la mujer que no es rencorosa, la mujer que no es odiosa, la mujer que tiene temor de Dios. Y lo primero que hace Abigail es reflexionar qué hacer rápidamente, no dejarlo para mañana. Es el momento de actuar y Abigail reflexiona qué va a hacer. Entonces prepara todo un presente grande, porque eran ricos, y preparó todo un presente sin decirle a su marido, porque era tiempo de actuar para llevárselo a David. Ella sabía que su familia estaba a punto de desaparecer. Y quizás ella misma. Y aquí es donde empieza la enseñanza, queridas hermanas. Mujeres prudentes, sabias, ante un hombre que ha hecho daño a la casa, ha hecho daño a los hijos con su carácter, con su egoísmo, con su forma de ser, que ha causado problemas. Es importante hacer algo inmediato y no permitir un mayor daño. Pero la forma de actuar, queridas hermanas, como Abigail, es con prudencia. ¿Con qué? No la mujer prudencia, Prudencia, sabiduría. No aceleradas.
no rencorosas, no con rebeldía, no con rencor, no queriendo tomar control y dominio, no, porque así no funciona. Abigail también pudo ser el otro extremo, actuó inmediatamente, pero también Abigail pudo haberse quedado oculta, quieta, no hacer nada ante todo este acontecimiento. ¿Y saben qué? A mí me hace pensar que este es el problema de muchas mujeres, que ante tales situaciones en sus hogares, en sus casas, se quedan quietas, frustradas, en lugar de hacer algo, incluso de arriesgar la vida para salvar a la familia. Prefieren mejor esconderse. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de actuar queriendo tomar control de las cosas. No estoy hablando de eso. Fíjense bien, voy a poner un ejemplo que yo lo he vivido en mi casa, en mi relación como esposo y con mis hijos. Muchas veces en la vida, ya casado, vamos para 38 años casados, yo me he equivocado al tratar de corregir o tratar de mostrar un desacuerdo en el que yo me encuentro ante una decisión de mis hijos. Y quizás en ese momento de desacuerdo, molesto, queriendo corregir esa mala decisión, yo he dicho palabras no prudentes. Tengo 38 años aprendiendo a tratar de ser un mejor padre y un mejor esposo. Pero me he equivocado, tengo que reconocerlo, porque si no, entonces no sería de la tierra, no sería humano, soy igual que ustedes, pero aprendiendo de las cosas de Dios. Y entonces me he equivocado muchas veces y la he regado hablando, híjole, ya dije algo que no debía de decir. Pero ¿saben qué? Inmediatamente surge la Abigail de mi esposa como algo emergente, sabiendo que es tiempo crucial de actuar con sus hijos para guardar su corazón. Y en su momento apropiado, actúa conmigo corrigiendo lo que se ha hecho mal. Muchos de ustedes no lo hacen así. Muchos de ustedes ante una situación o se esconden o no actúan con sus hijos y no ayudan para que ese daño no se vuelva una destrucción en sus hijos. ¿Qué aprendemos de Abigail? En 1 Samuel 25, del 23 al 31, no lo voy a leer, pero yo te voy a dar principios que aprendo de la vida de Abigail. 1 Samuel 25, 23 al 31. Aquí vamos a ver a Abigail ante este gravísimo problema de su esposo. Lo que su esposo hizo causó el riesgo de perder toda la familia, desaparecer toda la familia. Escuchen bien cuál era la situación. Ella tomó la decisión de ir y enfrentar el problema que su esposo había causado. Pero quiero enseñarles, número 1, ¿qué aprendemos de Abigail en todo esto? En su accionar, en el tomar el decir voy a hacer esto urgentemente porque de lo contrario va a pasar esto otro. Lo primero que aprendemos de Abigail es el poder de su amor. ¿El poder de qué? De su amor. Abigail, queridas hermanas, nos enseña ese poder de su amor por su esposo a pesar de cómo era. Escuchen, el poder de su amor por su esposo a pesar de cómo era, su amor por su familia, su amor por sus sirvientes que trabajaban
en sus tierras. Y qué amor de Abigail tan grande que arriesgó su vida intercediendo ante David por todos. Ella fue con David, pero sabían que al llegar con David podría haber perdido su vida. Y la Biblia dice, Evangelio de Juan 15, 12 al 13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Y cómo nos tenemos que amar? Como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hizo Abigail? Puso su vida por su familia. Y yo te pregunto a ti, mujer, ¿qué tan dispuesta de verdad estás a poner tu vida por tu familia? ¿Qué tanto amas a tu familia? ¿Amas según cómo te tratan? ¿Amas según cómo te corresponden? ¿Amas según como tú crees? ¿Amas dependiendo de las circunstancias? ¿O amas con un poder incondicional, entregándolo todo por tu casa, por tu familia, así como Dios te ha amado a ti? Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Otra vez Jesús vuelve a repetir, ¿cómo quiere que nos amemos? Como Él. ¿Cómo quiere que tu mujer ames tu casa, tu familia, como Cristo te ha amado a ti? Y pregúntate, ¿cómo te ha amado a ti? ¿Acaso Jesús te dijo un día, mujer, no, hasta que dejes de ser una pecadora, te voy a amar? No, hasta que dejes de ser esa mentirosa, porque has dicho muchas mentiras, te voy a amar. No, el Señor Jesús nos amó aún siendo pecadores. Y Él quiere que amemos como Él nos ama. Es muy fácil decir que amamos, pero la realidad es que la mayoría de nuestro amor está centrado en nuestras emociones. Y es un amor limitado. El verdadero amor es aquel que lo aprendemos de nuestro Señor, que nos amó siendo aún como éramos y nos perdonó. Ese amor está centrado en una decisión. Es decir, tú podrías decir a tu casa, tu esposo, tus hijos, te amo porque decido obedecer a Dios. No porque es que me hiciste, es que esto. No, te amo porque decido obedecer a mi Dios. Escúchenme, la falta de este poder de amor. Les voy a dar una historia, voy a tratar de hacerlo rápido por los tiempos. Pero hay una historia que cuentan en la Biblia de un personaje que se llamó Sansón. Desde el vientre de su madre dice la escritura que Dios lo escogió para que llegara a ser uno de los jueces y liberara a Israel de los filisteos. Y Dios había entregado una gran responsabilidad en la mamá y en el padre del cuidado de Sansón. Pero algo pasó, que Sansón creció y la historia nos habla que al crecer en una ocasión, como Dios lo había dotado con tanta fuerza, un día Sansón dice que se topó con un león en el camino. ¿Y qué creen que hizo con el león Sansón? Lo mató. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que al matar al león y llegar a su casa traía sangre en sus manos? ¿Sí o no? Sí. Y luego después pasó el tiempo y Sansón vuelve a pasar por el camino y se encuentra que hay un panal de abejas en el cuerpo del león muerto, y toma del panal la miel,
la lleva a su casa, les da a sus padres de esta miel. Y mi pregunta es, ¿habría señales aparte de la sangre de la miel en su cuerpo? ¿Sí o no? Sí, sí lo había. Y la pregunta es, ¿por qué los padres nunca le preguntaron? ¿Por qué él nunca les dijo ni lo que había hecho con el león, ni de dónde había tomado la miel? Nunca se los dijo, y sus padres nunca le preguntaron de la sangre ni de la miel. Y entonces entra la pregunta, cuando estudias historias así, dices, ¿se interesaron sus padres por las hazañas de Sansón? ¿Hubo alguna reacción de parte de la madre y cuestionarlo? Oye, hijo, ¿por qué te llenaste tus manos de sangre? Oye, hijo, ¿de dónde tomaste la miel? ¿Hubo alguna reacción de parte de la madre? Ninguna. ¿Qué pasaba entonces con la mamá y con el papá? ¿No les interesaba a su hijo, Sansón? ¿Cómo pudieron ser tan poco observadores de la vida de Sansón? Lo único que podemos darnos cuenta es que esta era una familia sin comunicación. Falta de expresar el amor. Si tú eres madre, pues piensa, ¿qué tanto tiempo le dedicas a tus hijos? ¿En escucharlos? ¿En oír sus inquietudes, sus luchas, porque enfrentan luchas? ¿Conversas con tus hijos? ¿Te interesas por lo que les ocurre? Generalmente las madres por naturaleza son más sensitivas que los hombres. Son más observadoras que nosotros los padres. Perciben con más facilidad los cambios emocionales. Mujeres, no se les olvide el poder del amor. Se necesita para salvar una casa, una familia. Pero no solamente vemos en Abigail el poder del amor. ¿Saben qué más vemos en Abigail? El poder de la humillación. El poder de la humillación. Cuando Abigail, ahí en 1 Samuel 25, 23 al 25, se encontró con David, lo primero que hizo al ir montada en un asno, se bajó del asno, se postró ante los pies de David, se inclinó a tierra y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Es decir, ella no se había enterado. Y aquí es donde nosotros vemos lo primero que hizo Nabal fue postrarse en tierra como un signo de humillación. Pero ¿saben qué? Algo más hizo. Al llamarle Señor, reconoció la realeza en David aun cuando todavía no era rey. Lo reconoció su esposo Nabal, no, su esposo. ¿Quién es? ¿Quién es ese siervo que anda huyendo del rey Saúl, no? De eso dijo. Pero aquí ella no, ella fue algo inesperado y sorprendente para David y sus acompañantes. Siempre el poder de la humillación así va a ser. Siempre. Y no estoy hablando, fíjense bien, mujeres, no estoy hablando que alguien venga y te humille, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la actitud de tu corazón, la actitud de humillación ante Dios, ante un problema que estás viviendo, ante un peligro o algo emergente, que te humillas en la presencia de Dios. Estamos hablando de una actitud donde tu corazón es libre de orgullo, libre de rencor, libre de maldad, y por esa actitud tú vas a llegar a ser exaltada por Dios.
Cuando hay el poder de la humillación, siempre que una mujer se humilla ante la presencia de Dios, la Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Él descendió de los cielos siendo Dios, tomó la forma humana y se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué humillación de Abigail. Era rica. ¿Cómo era? Junto a su esposo Nabal. Pero la sencillez de su corazón con la que se postró ante David para pedir disculpas por lo sucedido. Mujeres, escúchenme, pudieran fallar muchas veces, pero tener este corazón de humillación ante el Señor es una grande riqueza. Pudieras tener un hombre tan difícil como Nabal, hijos tan difíciles, hermanos en la carne, en una situación difícil, pero tu humillación ante Dios, escúchame, no pasará desapercibida, pues Dios dijo bien claro en la Escritura que humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Dios dijo eso. Y yo quisiera aplicarlo, mujer o mujeres, si su esposo o algún miembro de la familia ha actuado con insensatez como Nabal y conocemos los riesgos, puedes ir como Abigail ante el rey, pero este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes ir con él y humillarte y reconocer los pecados no solo tuyos, los de tu esposo, los de tus hijos, y exponerlos ante Dios y pedir misericordia, piedad, como lo hizo Abigail con David. Segunda de Corintios 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, la Biblia es muy clara. Si hacemos lo que Dios nos dice, Él va a responder y nos va a exaltar en medio de la humillación. ¿Está claro, mujeres? El poder del amor, el poder de la humillación. ¿Qué más aprendemos de Abigail? El poder de su sabiduría, su prudencia. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Abigail fue una mujer sabia que edificó su casa en medio de esta tempestad y salió a luchar a favor de su familia. Nunca se dio por vencida. Nunca te des por vencida. Nunca. Y quiero recordarles, ¿sabían ustedes, mujeres, que tienen el poder de construir si se lo proponen? Pero también tienen el terrible poder de destruir. Todo está en su corazón, en sus profundos deseos, anhelos y propósitos. ¿Qué hay dentro de ti, mujer? Prudencia, sabiduría. ¿Eres la bella o eres la bestia? Ahora, para ser mujeres sabias se ocupa algo, porque la sabiduría no llega por arte de magia. La mujer sabia lo primero que hace es buscar a Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Dios da sabiduría, dice la Escritura, al que se la pide. Dios da prudencia al que se la pide. Y la sabiduría, la prudencia, grábenselo, no es para discutir ni para pelear. Si tú discutes y peleas con tu marido, esa no es sabiduría, esa es necedad. Abigail, cuando pasó todo aquello, que su esposo
hizo lo que hizo y trajo problemas. Yo no veo a Abigail que haya ido con su marido y le haya dicho: mira nada más qué relajo has causado, hasta la vida podemos perder por tu culpa, por tu manera de ser, eres un terco. No, Abigail no discutió, escúchenme. Abigail no discutió, no peleó, no fue a decirle todas sus verdades. Simple y sencillamente ella actuó como debía de hacerlo, con mucha prudencia. ¿Con mucha qué? Y aunque el tiempo se me está yendo, déjenme contarles esta historia de una mujer que yo conocí. Ella era mi suegra. Antes de casarnos, yo duré 6 años con mi esposa, que conocí a mi suegra. Nunca la vi discutir, quejarse, aun cuando su esposo le era infiel. Nunca la vi a ella hablar mal de su esposo. Nunca. 6 años fui su yerno y ahí estuve, la llevaba al mandado y cosas que podía por quedar bien y ganarme a la que ahora es mi esposa. Que por cierto mi madre me decía: candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿verdad? Porque me decía que no le llevaba al mandado a ella, se enteraba que llevaba a mi suegra y le decía: mamá, tú no te preocupes, mi papá ni me da chance. Él te lleva al mandado, ¿sí o no? Sí. Pues entonces no hay problema. Mi suegra, pues su esposo anda muy ocupado. Le dije: entonces, ¿saben que andaba de ocupado? Pero bueno, yo la llevaba. Pero fíjense, nunca la vi, nunca en 6 años yo la oí que me hablara y me dijera: no, es que este señor. Nunca la oí hablar mal de su esposo delante de sus hijos, a pesar de lo que ella vivía, la infidelidad de su marido. Fue prudente, fue sabia. ¿Y saben qué hizo? Se enfocó en que el peligro no dañara a sus hijos. Se enfocó en educar bien a sus hijos, a sus hijas, sacarlos adelante. Y vaya qué hijas formó, vaya qué hijas, porque a mí me tocó una de ellas. Hizo una buena labor la señora, y no por halagarla, porque yo recuerdo este ejemplo, y ella fue una Abigail que actuó inmediatamente y lo hizo con mucha sabiduría, prudencia, edificando su casa y no destruyéndola. Y quisiera terminar, pero denme chance. Mi cuñada, una hermana de mi esposa, cuando comenzábamos en el cristianismo, le compartimos, fue a la iglesia, el Señor la tocó, yo no lo puedo olvidar eso. Y recuerdo, su esposo no era cristiano, él era bien religioso, tradicional, que ni siquiera se paraba, ¿no? Pero bueno, ahí, él es religioso. Y cuando ella comenzó a venir a la iglesia, él empezó a decir: si sigue siendo ahí, nos vamos a divorciar. Y le prohibió que fuera a la iglesia. Ella no discutió, no peleó, fue prudente. Y el domingo siguiente en su casa, el esposo hiperactivo le decía: ¿qué? ¿No vas a ir? Y ella le dijo: tú me dijiste que no fuera. Ahí solo me enseñan y he aprendido que debo estar sujeta a mi esposo. Qué bárbaro. Pasaron 3 meses. Y a los 3 meses, ¿quién creen que estaba rendido en la iglesia? El esposo. Y hoy en día, no solo es el esposo, son los hijos y las nueras. Todos sus hijos están casados y las nueras. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno obedece a Dios, uno vive lo que Dios dice en su palabra.
Pero a veces, es que ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues si no lo haces, no vas a vivir lo que Dios dice en su palabra. ¿Quieres comprobar que eso es verdad? Obedécelo. Así lo hizo Abigail, y Abigail recibió la bendición de Dios. 2 puntos más para terminar. Y yo siempre les digo en Guadalajara, soy el pastor de los 5 puntos. Voy a ver si alcanzo por el tiempo, pero ahí les va el cuarto poder. ¿Llevamos cuántos? 3. Poder del amor, poder de la humillación, el poder de la prudencia. No se me asusten, el diablo no está aquí, no pasa nada. El poder de la generosidad. Este era algo que tenía también a Abigail, tenía un poder en su generosidad. Pero aquí el problema es que muchas mujeres se hacen del lado de un marido egoísta y falto de generosidad, se adaptan a él. Si el marido es así, ellas se hacen al lado del marido, que no sueltan nada, que son como los changos cuando los atrapan. ¿Saben cómo atrapan a los changos? ¿Sí saben o no, hermanitas? ¿Se los digo? ¿Cómo atrapan a los changos? Bueno, esta es una de las tantas trampas, pero dicen que hagan de cuenta, llenan un costal de arroz, les encanta el arroz, y en la parte del lado hay una abertura donde apenas cabe la mano del changuito. Cuando el chango mete la mano y agarra el arroz, no puede sacar, ahí queda atrapado. ¿Por qué? Porque no quiere soltar el arroz. Así hay muchas mujeres atrapadas porque no quieren soltar nada. No son generosas. Pero este no era el caso de Abigail. Abigail, todo lo contrario, ella fue muy generosa. ¿Muy qué? Generosa. Sabía lo que David y su ejército necesitaban, y ella llevó lo suficiente para que no les faltara nada. Ella era una mujer generosa. Ahora, ser generosa no simplemente tiene que ver con dar recursos. Ser generosa es un estado del corazón. Cuando compartes de tu vida a otra persona, no solo el taco, sino te interesas por una persona, por su necesidad, por su situación, y te enfocas en ayudar a la hermana aunque tú te encuentres en una mala situación. Eso es ser generosa. Todo sin esperar nada a cambio. Todo sin esperar nada a cambio. Abigail fue generosa a pesar de que quizás cuando su marido se enterara, pudiera recibir insultos. Pero ella fue generosa, muy generosa. Nunca se me olvida la historia cuando María trajo el cántaro, la hermana de Lázaro, ahí en Juan capítulo 12, un cántaro de alabastro costosísimo, muy diferente a la mujer que habló mi esposa de Lucas capítulo 7, verso 37, ¿verdad? Acá es Juan, Evangelio de Juan capítulo 12, esta es la hermana de Lázaro, y ella María, llega a quebrar ese cántaro de alabastro costosísimo. A ella no le pesó hacerlo por dárselo al Señor. Pero no faltó quien de los discípulos del Señor pegar el grito en la azotea. ¿Por qué se hizo eso? Si podríamos haber vendido eso y haber dado a los pobres. Pero luego la Biblia nos dice, pero no lo decía por buena intención, porque en su corazón dice que se pillaba. Él era el tesorero de los recursos del Señor Jesús, y sustraía de los recursos para él. Este era un naval del siglo del Señor Jesús. Nada generoso, todo quería para él. Tienen que ser generosas, mujeres. No solo pensar en sus problemas y decir, es que tengo muchos problemas. No, pues ¿cuántas mujeres quieren tener la victoria en sus problemas?
Cuando estés pasando un problema fuerte, acuérdate de otra hermana y ve y visítala, háblale, dile, mira hermana, ánimo, aliéntate, aunque tú estás en algo peor, y vas a tener la victoria. Predica el evangelio y vas a tener la victoria. Esa es la forma de ser generosos. Y por último, porque no le quiero robar más tiempo, en esto voy a terminar, el poder de la resistencia. Abigail era una mujer resistente. Bueno, sí tengo derecho, perdón, hasta viéndola me entregaron como a los 10, así que. El poder de la resistencia. ¿Qué mujer Abigail? Mujer resistente, de largo aguante, como una longaniza, ¿verdad? Así la paciencia larga. Sabía que no era fácil lo que iba o debía hacer, pero su resistencia le ayudó, enfrentó el problema. Mujeres, enfrenten el problema, pero háganlo como Abigail nos enseña, con amor, con humillación, con sabiduría, prudencia, ¿verdad? ¿Cómo dijimos el otro? Con generosidad, háganlo. Ella no evitó el problema, no buscó darle la vuelta. Eso es lo que tenemos que hacer como mujeres, ser mujeres resistentes, fuertes. Acuérdense, todo por salvar a la familia. Y no solo eso hizo, en su resistencia, digo, ya está muy largo este pasaje, se los doy para que lo lean. Primera de Samuel 25 del 26 al 31. Esa resistencia que ella tuvo la llevó a enseñar al mismo David para que evitara en su vida vengarse de su propia mano. Eso hizo, evitó que David se vengara por su propia mano y le hizo ver, Señor, eso no es lo que enseña Dios, esto no es lo que Dios quiere, que te vengues. Y él le agradeció al final a Abigail su valor, pero su resistencia, ¿verdad?, para enseñar. Y bueno, yo termino. ¿Qué quieres ser, mujer, la bella o la bestia? Es tu decisión. Nadie lo va a hacer por ti. Cada una de ustedes, como cada uno de los varones que estamos aquí, somos los que nos enfrentamos en el día a día en nuestros hogares. Y cada uno va a decidir qué quiero ser. Quiero ser como Abigail. Aún como hombres, yo aprendo muchísimo de esta mujer, Abigail. Y le digo al Señor, guárdame de no ser como Nabal. ¿Qué quieres ser? ¿Prudente o necia? Si queremos ser prudentes, aprendamos de Abigail. El poder que hay en el amor, el poder que hay en la humillación, el poder que hay en la prudencia, el poder que hay en ser generosos, la generosidad y el poder de la resistencia. Eso es lo que el Señor quiere de ustedes. Oremos, cierre sus ojos y dígale al Señor ahí en su lugar junto conmigo en este momento.